Imagina que despiertas antes del amanecer, no con el sonido de una alarma, sino con el murmullo del viento helado del Himalaya acariciando las piedras de un antiguo monasterio. Afuera, la luz aún no ha tocado las montañas, pero dentro del templo hay vida. Velas encendidas, rostros serenos, silencio y una presencia que no se puede explicar con palabras, solo se puede sentir. En este video te invito a viajar conmigo, no a través de un mapa, sino a través de una forma de ver la vida. Vamos a entrar por unos minutos en el corazón de una comunidad budista tibetana, no como turistas, no como observadores, sino como aprendices, porque aunque el Tíbet parezca estar a miles de kilómetros, hay algo en su forma de vivir que puede resonar profundamente dentro de nosotros, aquí y ahora. Tal vez has escuchado hablar del budismo tibetano, de sus cantos, sus mandalas, sus túnicas color azafrán, pero detrás de esos símbolos hay algo más profundo, una manera de estar en el mundo, una relación distinta con el tiempo, con el deseo, con el dolor y con los demás. En el Tíbet, muchas comunidades aún viven según principios que en el resto del mundo parecen olvidados: la quietud, la compasión, el desapego, el silencio interior. Pero ¿cómo se ve eso en la vida real? ¿Cómo es despertar, caminar, meditar, comer y compartir desde esa conciencia? ¿Qué hace que esta forma de vida sobreviva, incluso en medio de la modernidad y los desafíos políticos que ha enfrentado el Tíbet? ¿Qué mantiene viva esa llama interior en un mundo que parece haberse olvidado de mirar hacia adentro? Este video no es una clase de historia ni una lección religiosa, es una exploración, una invitación a mirar con otros ojos, a detenernos un momento y preguntarnos ¿qué pasaría si viviéramos un poco más como ellos? No para convertirnos en monjes, sino para recordar lo esencial, para escuchar lo que el ruido del día a día nos impide escuchar, para reconectar con una parte de nosotros que quizás también está esperando el silencio. Vamos a ver cómo es un día en una comunidad budista tibetana, desde el primer canto al amanecer hasta el silencio del anochecer. Vamos a descubrir cómo se construye una vida basada no en tener más, sino en necesitar menos. Y en ese viaje tal vez descubramos algo de nosotros mismos también. Ajusta el ritmo de tu respiración, baja el volumen del mundo y acompáñame. El día comienza mucho antes de que el sol aparezca en el horizonte. En una comunidad budista tibetana, el amanecer no es solo una transición de la oscuridad a la luz, es un ritual, un recordatorio silencioso de que cada día es una nueva oportunidad para cultivar la mente, purificar el corazón y servir a los demás. Alrededor de las 4:30 de la mañana, una campana suena en el interior del monasterio. No es un sonido abrupto, sino más bien una invitación suave que despierta a los monjes de su descanso. No hay prisa, no hay sobresaltos. Se levantan despacio, conscientes, en silencio. Cada movimiento es parte de la práctica. Desde el momento en que los ojos se abren, el día ya es meditación. Los pasillos del templo aún están oscuros, pero la atmósfera está cargada de presencia. Los monjes caminan descalzos, algunos llevando lámparas pequeñas, otros recitando mentalmente mantras mientras se dirigen hacia la sala de meditación. Antes de entrar, se postran 3 veces, no por obligación, sino como un acto de humildad ante la vida, ante el Dharma y ante la comunidad. El primer encuentro del día es con el silencio colectivo, todos sentados en posición de loto o medio loto, respirando. No hay instrucciones verbales, no hay relojes marcando el tiempo, hay solo respiración, conciencia, presencia. La meditación de la mañana dura alrededor de 1 hora, aunque el tiempo parece disolverse. No se trata de hacer bien la meditación, sino de estar, de observar lo que surge, de dejarlo ir y de volver. Tras la meditación, algunos monjes se dedican a la recitación de textos sagrados. Las voces se entrelazan como un río de sonidos antiguos, en tibetano clásico, cantados con ritmo pausado y profundo. Estos cantos no buscan entretener, sino alinear el corazón con la sabiduría ancestral. Se repiten no para memorizar, sino para integrar. Cada sílaba tiene un eco vibracional que, según las enseñanzas, armoniza mente, cuerpo y espíritu. Después,
Llega el momento de la limpieza del templo. Todos participan, incluso los más ancianos. Barrer el suelo, ordenar los cojines, encender inciensos. No hay tareas menores. Cada acción, por más simple que parezca, es una oportunidad para practicar la atención plena. Es el arte de transformar lo ordinario en sagrado. Incluso limpiar el polvo de una estatua se convierte en un acto de purificación interior. En paralelo, otro grupo prepara una infusión tibetana hecha con té negro, manteca de yak y sal. Esta bebida, conocida como po cha, no solo calienta el cuerpo, sino que simboliza la unión de los elementos tierra, agua, fuego y aire. Su sabor es fuerte, salado, completamente diferente a lo que podríamos esperar. Pero dentro del monasterio, el té no es solo una bebida, es una pausa, una comunión, un símbolo de hospitalidad. Algunos monjes dedican unos minutos a caminar por los senderos que rodean el monasterio, caminatas lentas, sin destino, donde cada paso es una oportunidad para habitar el momento. No caminan para llegar, caminan para estar, y en ese estar descubren una paz que no se puede forzar, solo permitir. Cuando finalmente la luz del sol comienza a acariciar los tejados del monasterio, la comunidad entera ya ha estado despierta durante horas. Para ese momento, la mente ya está más tranquila, el corazón más abierto y el cuerpo más presente. El día ha comenzado desde adentro. Este comienzo del día no es accidental. Está diseñado para crear las condiciones internas adecuadas para vivir con claridad, compasión y disciplina. En lugar de lanzarse al mundo con ansiedad o distracción, los monjes comienzan desde dentro, y eso quizá es una enseñanza que todos podríamos considerar. Tal vez no podamos levantarnos cada día a las 4 de la mañana, tal vez no tengamos un templo o un mantra ancestral, pero podemos aprender a comenzar nuestros días de otra forma, más despacio, más conscientes, más agradecidos, porque la manera en que amanece nuestra mente muchas veces determina cómo se desarrolla todo lo demás. La forma en que se despierta una comunidad budista tibetana no es distinta de cómo desearíamos despertar nosotros, en paz, en silencio, en conexión, y eso es una elección que, aunque parezca lejana, también está en nuestras manos. Así, el amanecer en el Tíbet no es solo el inicio de un nuevo día, es el recordatorio de que cada despertar es también una oportunidad espiritual. Después del amanecer y las primeras prácticas, la vida dentro de una comunidad budista tibetana continúa con una cadencia que a muchos les parecería inusualmente lenta, pero en realidad está cuidadosamente diseñada para sostener un estado de conciencia constante. Las actividades no son muchas, pero cada una está impregnada de intención. No hay multitarea, no hay ruido innecesario. La vida se mueve al ritmo del presente. Una de las prácticas centrales del día es la meditación en movimiento. Algunos monjes caminan lentamente alrededor del templo o de un altar exterior. Cada paso es consciente, cada respiración es observada. No se trata de llegar a ningún lugar, sino de estar totalmente en este momento con este cuerpo, en este suelo. Después viene el estudio. Los textos sagrados son leídos, recitados y comentados entre los monjes mayores y los más jóvenes. El aprendizaje no es visto como una acumulación de información, sino como una transformación de la mente. Se estudia para comprender el sufrimiento, para identificar las causas del apego, para cultivar sabiduría y compasión. Las enseñanzas de Buda no se quedan en el papel, se llevan a la práctica de forma directa, en la manera en que se piensa, se habla y se actúa. El almuerzo suele ser la comida principal del día, se sirve temprano, cerca del mediodía, y es tomado en silencio, no como una regla impuesta, sino como un espacio para observar lo que sucede en la mente mientras el cuerpo se nutre, se come despacio, se agradece el alimento, se reconoce el esfuerzo de quienes lo prepararon y se contempla cómo cada bocado es un regalo, no algo garantizado. Después del almuerzo, el día transcurre entre tareas simples: limpiar, cuidar el huerto, recolectar agua, ayudar en la cocina, atender a los visitantes. Todo se hace con la misma atención con la que se medita. En el budismo tibetano, se entiende que la iluminación no está separada de la vida diaria. No hay un lugar especial donde se encuentra la sabiduría. Está en cada cosa, si se mira con claridad. Cuidar un jardín no es solo un acto físico, es también una forma de cuidar la mente.
Arrancar una mala hierba es como identificar un pensamiento negativo. Regar una planta es como alimentar una intención positiva. Todo es simbólico, pero también profundamente práctico. A media tarde hay un segundo momento de práctica formal. Puede ser una meditación guiada, una sesión de canto de mantras o una ceremonia sencilla dedicada a algún maestro espiritual. A veces los monjes escriben sobre sus reflexiones del día, otras simplemente contemplan el paisaje o el cielo. El tiempo no es algo que se llena, sino algo que se habita. Y esa es una de las diferencias más notables con la vida moderna. No se vive para hacer cosas, sino para ser alguien consciente. En muchas partes del mundo el tiempo es un recurso que se exprime. Aquí es un espacio que se respeta. También hay momentos dedicados al silencio completo, donde incluso la mirada baja, se evita el contacto visual y se permite que la mente repose profundamente en sí misma. Esos instantes pueden durar 1 hora o más. El silencio en estas comunidades no es vacío, es presencia. En los días especiales puede haber enseñanzas abiertas al público, visitantes que vienen a escuchar o buscar guía. Los monjes los reciben con amabilidad, les ofrecen té, escuchan con atención y responden sin prisa. No hay sensación de autoridad ni jerarquía forzada. La sabiduría se transmite desde la experiencia, no desde la superioridad. Hacia el final del día, los monjes tienen un espacio para compartir en comunidad. No siempre se habla mucho, pero sí se está. Y en esa presencia mutua hay apoyo, comprensión silenciosa, conexión profunda. A veces se ríen juntos, a veces simplemente se acompañan en el silencio del atardecer. Este tipo de vida puede parecer austero desde afuera, pero lo que no se ve es que en medio de esa sencillez hay una alegría constante, no una euforia pasajera, sino una paz estable, una ligereza que nace de vivir sin tantas distracciones, sin tantas exigencias, sin tantas máscaras. En el centro de todo está la práctica del aquí y ahora. Esa es la verdadera disciplina, regresar al momento presente una y otra vez, aunque la mente se vaya, aunque el cuerpo se canse, aunque las emociones se agiten. La práctica es volver al presente, volver al corazón. Y en ese volver, los monjes tibetanos descubren una libertad que no depende de las circunstancias externas, sino de la relación interna con todo lo que surge. Quizás desde fuera parezca que esta vida es una renuncia, que es dejar atrás muchas cosas, y es cierto, en parte, se renuncia al ruido, al exceso, al deseo inagotable, pero lo que se gana es algo que no tiene precio: claridad, estabilidad, espacio interno. Es una forma de vida que enseña sin palabras que no necesitas más para ser feliz, solo necesitas estar presente, y desde ese lugar todo se vuelve suficiente. Esa es la esencia de un día de vida consciente en el Tíbet, una forma de vivir que no depende de tener, sino de ser. En el corazón de toda comunidad budista tibetana no está la búsqueda individual de la iluminación, sino el servicio mutuo. La vida en comunidad es mucho más que coexistencia, es una práctica espiritual en sí misma. Cada relación, cada encuentro, cada diferencia es una oportunidad para desarrollar compasión, paciencia y humildad. En estas comunidades, la noción del yo se diluye suavemente en la experiencia del nosotros. Aquí nadie está solo. No porque no pueda estarlo, sino porque todos reconocen que la verdadera evolución no sucede en aislamiento, sino en la relación con los demás. La comunidad es vista como un espejo sagrado donde se reflejan nuestras sombras, nuestras virtudes y nuestras resistencias. Las tareas se distribuyen de forma rotativa. Un día puedes estar cocinando, otro limpiando el templo, otro recolectando leña. No importa cuál sea tu edad o tu nivel de experiencia espiritual. Todos participan, nadie está por encima de los demás. No hay privilegios, hay presencia y hay responsabilidad compartida. El trabajo no se mide por resultados ni por eficiencia, se mide por la calidad de conciencia que se pone en él, por la actitud con la que se hace. Una sonrisa, una palabra amable, un gesto considerado, son vistos como actos de Dharma tanto como una meditación silenciosa. El sentido del servicio es profundo. Se entiende que al servir a los demás uno se vacía de ego, que al lavar los platos del otro uno limpia su propia mente,
que al escuchar con atención a alguien que sufre, uno aprende a sanar desde la empatía. El otro no es un obstáculo, el otro es el camino. Esta forma de vivir transforma incluso los conflictos, porque sí, también hay desacuerdos, también hay momentos de tensión, pero se abordan desde un espacio diferente, no desde la confrontación, sino desde la escucha, no para ganar una discusión, sino para comprender qué parte de uno mismo está reaccionando. Se aprende a mirar hacia adentro, incluso en medio del conflicto. La comunidad se convierte en un campo de entrenamiento para el amor verdadero, un amor que no necesita ser correspondido, que no depende de la simpatía o de la afinidad, que nace del reconocimiento de que todos estamos en el mismo camino, buscando lo mismo, tropezando en los mismos lugares, despertando a la misma verdad. En muchos momentos del día, los monjes trabajan en completo silencio, uno al lado del otro, no por obligación, sino porque han descubierto que el silencio compartido une más que muchas palabras, que estar juntos sin hablar crea una intimidad invisible, pero real. Los más jóvenes cuidan a los ancianos con respeto, los mayores guían a los nuevos sin imponer. Hay una armonía que no viene de reglas estrictas, sino de una comprensión profunda del propósito común. Fuera del monasterio, cuando ayudan a la comunidad local, los monjes también llevan esta actitud de servicio, enseñan, ofrecen apoyo emocional, reparten comida, escuchan historias, oran por los enfermos, no hacen caridad, comparten su práctica. Su forma de servir no nace del deber, sino del amor. Este espíritu colectivo no borra la individualidad, pero la suaviza, le da contexto, le da propósito. En lugar de preguntarse ¿qué necesito yo?, la pregunta se convierte en ¿qué puedo ofrecer? Y esa pregunta cambia todo. Incluso el acto de sentarse juntos a comer tiene una intención colectiva. No se trata solo de nutrir el cuerpo, sino de compartir el momento. Se sirve primero a los mayores, luego a los demás. Se come en silencio, con gratitud. No hay distracciones, solo el acto de compartir alimento en presencia plena. Las decisiones importantes se toman en grupo, no desde la autoridad individual. Se consulta, se reflexiona, se escucha. La voz de los mayores es respetada, pero no impuesta. Todos tienen espacio para expresar sus pensamientos, pero también aprenden a soltar la necesidad de tener razón. Las celebraciones dentro de la comunidad no son estridentes, son rituales sencillos pero profundamente simbólicos, cumpleaños, cambios de estación, festividades espirituales. Se honra el ciclo de la vida con respeto y sencillez. A veces hay música suave, danzas rituales, encendido de lámparas, pero más que entretenimiento son momentos de conexión con lo sagrado. Los niños que crecen en estas comunidades aprenden desde pequeños a escuchar más que a hablar, a observar antes de actuar, a valorar el silencio, el respeto y la colaboración. Crecen con una comprensión distinta de lo que significa pertenecer, y eso marca una diferencia profunda en la forma en que perciben el mundo. La comunidad también cuida de la naturaleza. Se recoge solo lo necesario, se agradece al río, al árbol, a la tierra, no como un ritual vacío, sino como una expresión sincera de interdependencia. Se entiende que el bienestar de la comunidad no puede estar separado del bienestar del entorno que la sostiene. La vida en comunidad no es perfecta, no es siempre fácil, pero es profundamente transformadora, porque allí donde normalmente nos defenderíamos, aquí aprendemos a rendirnos. Donde antes juzgaríamos, ahora observamos. Donde antes exigiríamos, ahora agradecemos. Quizás el mayor secreto de estas comunidades no sea su disciplina, ni su sabiduría, sino su capacidad de cuidar los unos de los otros, de sostenerse en los días difíciles, de celebrar sin ruido los momentos de paz, de acompañarse en el camino sin intentar controlarlo, y eso en un mundo que muchas veces nos empuja a la competencia, al individualismo y a la separación. Es una medicina espiritual. Una comunidad budista tibetana no se construye con ladrillos, se construye con actos de conciencia, con respeto profundo y con una voluntad constante de soltar el ego para abrazar algo más grande. Ese algo más grande es el espíritu colectivo, es el Dharma vivido, no solo entendido, y cuando se vive así, se crea un espacio donde cada uno puede encontrar su lugar sin tener que luchar por él, un espacio donde el corazón puede descansar y la práctica se convierte en vida. Desde fuera, la vida de un monje tibetano puede parecer perfecta. Paz, silencio, orden,
un entorno donde todo está dispuesto para el crecimiento espiritual. Pero la verdad, como siempre, es más compleja. Dentro de cada persona, incluso en un monasterio, habita la mente humana, y con ella, las dudas, los miedos, los apegos y las contradicciones. Uno de los grandes mitos que rodea al budismo es pensar que quienes lo practican han trascendido el sufrimiento, pero en realidad lo han aceptado como parte natural del camino. Ser monje no significa no sentir tristeza, no significa no enojarse, no significa vivir sin deseos, significa estar dispuesto a mirar de frente todo eso, sin huir, y en lugar de rechazarlo, transformarlo. En el monasterio hay momentos de alegría y ligereza, pero también hay momentos de lucha interna profunda. Hay quienes dudan de su vocación, hay quienes sienten nostalgia de su familia, hay quienes, incluso tras años de práctica, descubren que su mente sigue atrapada en viejas heridas, y eso no es un fracaso, es parte del proceso. Un maestro tibetano decía que cuando estás realmente en silencio, todo lo que habías evitado empieza a hablar, y eso es exactamente lo que sucede. La meditación, el silencio, la rutina, no son solo herramientas para alcanzar la paz, son espejos, y lo que reflejan muchas veces no es lo que esperábamos ver. Enfrentar la propia mente es uno de los desafíos más grandes que existen. En el mundo exterior uno puede distraerse, puede culpar a otros, puede llenar los vacíos con actividades, pero en la vida monástica eso no es posible. Tarde o temprano lo que está dentro aparece, y allí empieza el verdadero trabajo. La sabiduría tibetana enseña que no hay iluminación sin atravesar la sombra, que no se puede llegar a la claridad sin antes aceptar la oscuridad. Por eso, muchos monjes ven sus crisis internas como momentos preciosos, porque saben que es ahí donde se pone a prueba todo lo aprendido. La compasión, por ejemplo, no se cultiva solo con rituales o enseñanzas, se cultiva cuando uno está cansado, irritable y aún así elige no reaccionar. Se cultiva cuando se siente dolor y en lugar de cerrarse, uno se abre aún más. Y el desapego no es un concepto teórico, es algo que duele, que implica soltar ideas, planes, a veces relaciones, que requiere humildad y también valentía, porque no es fácil soltar lo que creemos que nos da identidad. Pero al hacerlo, se revela algo más profundo, algo que no depende de nada externo. La vida en el monasterio enseña a convivir con la incomodidad, a sentarse con ella, a no buscar una salida rápida, y en ese acto de quedarse, de observar, de no correr, se gesta una transformación silenciosa, lenta, pero real. Los monjes no son superhumanos, son humanos que han decidido enfrentarse a sí mismos de manera radical, y eso los convierte en espejos poderosos, porque nos muestran que la paz no es ausencia de conflicto, sino una forma distinta de relacionarnos con él. Cada vez que uno de ellos atraviesa un momento difícil, no lo vive en soledad. La comunidad sostiene, los maestros orientan, el entorno contiene, pero al final el viaje es interno y nadie puede recorrerlo por otro. Ese tipo de madurez espiritual no se enseña en libros, se aprende caminando, cayendo, volviendo a levantarse y, sobre todo, no rindiéndose. Muchos monjes también enfrentan momentos de duda existencial. Se preguntan si realmente están haciendo un cambio en el mundo, si sus oraciones tienen efecto, si su práctica tiene sentido más allá de las paredes del monasterio. Y esas preguntas no se niegan, se contemplan, se permiten, porque solo atravesándolas se encuentra una respuesta viva, no teórica. Hay también quienes, tras años de vida monástica, sienten el llamado de regresar al mundo, no como una renuncia a la práctica, sino como una forma distinta de continuarla. Algunos se convierten en maestros laicos, otros trabajan con comunidades en conflicto, otros simplemente eligen vivir de forma simple, pero con el corazón entrenado en el silencio. Y eso también es parte del camino, porque el budismo no impone una estructura fija, invita a descubrir, a experimentar, a observar, y si lo aprendido se lleva al mundo y se convierte en compasión activa, en servicio, en escucha, entonces ha cumplido su propósito. Por otro lado, los momentos de mayor crecimiento a menudo vienen después del dolor, después de la frustración, después de no poder más. Es en ese punto cuando uno se quiebra donde algo nuevo puede nacer, algo más verdadero, más honesto, más libre. En las enseñanzas tibetanas se dice que la flor del loto crece en el barro, que no hay belleza sin profundidad,
y que no hay despertar sin haber conocido antes la noche. Esa sabiduría no es una idea bonita, es una experiencia vivida, encarnada. Por eso, cuando vemos a un monje tibetano sonreír en silencio, no vemos perfección, vemos presencia, vemos humanidad, vemos la paz que nace de haberse conocido por dentro, con todo lo que eso implica. Y tal vez esa sea la lección más profunda, que no se trata de eliminar nuestras sombras, se trata de incluirlas en el camino, de dejar de luchar contra nosotros mismos y de descubrir que, incluso en medio de la tormenta interna, hay una quietud que siempre ha estado ahí. Lo más transformador de estas comunidades no es que todo sea perfecto, es que todo es real, y es precisamente esa honestidad la que hace posible el despertar. Después de recorrer un día en una comunidad budista tibetana, quizás nos damos cuenta de que lo más valioso no es lo que hacen, sino cómo lo hacen. La atención, la intención, la presencia, la forma en que se relacionan con el tiempo, con los demás y con su propia mente. No necesitamos mudarnos al Tíbet para comenzar a vivir de forma más consciente. No necesitamos túnicas, ni campanas, ni recitar mantras en un idioma ancestral. Lo que sí necesitamos, quizá, es recordar que dentro de nosotros también existe un espacio de calma, una parte sabia, una semilla de compasión que no depende de nuestras circunstancias externas. Podemos empezar con pequeños gestos. Despertar sin correr, escuchar sin interrumpir, agradecer sin motivo, respirar antes de responder, observar en lugar de reaccionar, servir sin esperar nada a cambio. Tal vez no parezca mucho, pero esas pequeñas acciones son puertas hacia una forma distinta de estar en el mundo. La vida moderna nos empuja a la velocidad, al ruido, a la acumulación. Pero este recorrido por el Tíbet nos muestra que hay otra posibilidad, una vida más simple, más profunda, más libre, no perfecta, no idealizada, pero sí llena de sentido. Quizá no se trata de cambiar todo, solo de cambiar el lugar desde donde vivimos, pasar del piloto automático a la presencia, del juicio a la comprensión, de la exigencia a la compasión, del ruido a la escucha. Y si alguna vez sientes que te pierdes, que todo es demasiado, que no sabes por dónde empezar, recuerda a los monjes caminando en silencio al amanecer. Recuerda que cada paso consciente es una práctica, que cada respiración es un refugio y que siempre puedes volver a ti, volver al momento, volver a lo esencial. Quizás la enseñanza más poderosa que podemos llevarnos de estas comunidades es que la paz no está en otro lugar, ni en otro tiempo, está aquí, esperando que hagamos espacio, esperando que soltemos, que escuchemos, que estemos, porque no se trata solo de admirar su forma de vida, se trata de inspirarnos para crear la nuestra con lo que tenemos, donde estamos, con más presencia, con más apertura, con más intención. Así como ellos inician el día con silencio y propósito, tal vez nosotros también podamos comenzar cada jornada con una pregunta sencilla: ¿cómo quiero vivir este día? Y desde ahí, paso a paso, respiración a respiración, podemos tejer una vida con sentido. Gracias por acompañarme en este recorrido. Si este video resonó contigo, te invito a compartirlo, a dejar tu reflexión en los comentarios y a suscribirte al canal para seguir explorando juntos otros caminos de conciencia. Hasta la próxima. Que tu día sea ligero, profundo y presente.